y con el objetivo de sensibilizar, abrir caminos para el acompañamiento y la acción colectiva, damos inicio a la conferencia magistral titulada Conocer para prevenir, hablemos de suicidio en Costa Rica. Nos honra contar con la participación de dos distinguidos profesionales en el campo de la psicología. El licenciado Ruthman Moreira Chavarría, psicólogo y docente universitario en el área de intervenciones en crisis, con amplia experiencia en acompañamiento psicosocial, promoción de la salud mental y prevención del suicidio. Ha desarrollado proyectos comunitarios orientados a la construcción de redes de apoyo, la atención en situaciones críticas y la aplicación de primeros auxilios psicológicos. Su trabajo también abarca la reflexión y la formación en masculinidades positivas, promoviendo vínculos más saludables y la reducción de riesgos psicosociales. El máster Esteban Navarro Díaz, psicólogo clínico, docente universitario e investigador, cuenta con experiencia en el acompañamiento a personas en situaciones de crisis, así como en el diseño de intervenciones en salud mental, centradas en la prevención del suicidio, el autocuidado y las masculinidades. Ha trabajado en proyectos de investigación, formulación. Perfecto. Entonces, sin más, vamos a dar entonces inicio a la actividad. Les agradezco mucho su compañía. Sí. Bueno, muy bueno. Bueno, muy buenas tardes. Primero, muchísimas gracias por estar hoy acá. En este auditorio con tanta diversidad de población, del universo que somos, y no sé, pues, da esperanza, da luz, porque definitivamente seguir hablando sobre salud mental, sobre cómo es importante romper paradigmas, mitos, tabúes en torno a la misma, es fundamental para que dentro de la universidad y fuera de ella podamos seguir creando lazos que permitan salvar vidas. Hemos titulado esta charla Escuchar para prevenir el suicidio en Costa Rica, y la idea es que tomemos conciencia del fenómeno, ¿verdad?, que tiene algunas particularidades en nuestro país. Hay algunos datos que probablemente vamos a revisar a lo largo de la presentación, que podrían ser muy reveladores de la dinámica, ¿verdad? Si bien es cierto, compartimos algunos factores de riesgo con la región latinoamericana, Costa Rica tiene algunas características muy particulares que es importante que revisemos, ¿sí? La estadística por sí misma a veces puede ser grotesca, pero cuando le damos un contexto y nos permite analizar ciertas dinámicas, nos van a sorprender algunos datos, justo porque históricamente nos hemos denominado un país de paz, un país de avanzada en algunos temas, y creo que algunos datos que vamos a presentar acá, pues sin generar alarmismos innecesarios, deberían llamar nuestra atención, nuestra preocupación, justamente eso, ¿verdad?, para ocuparnos y qué podemos hacer como colectivo. Entonces, un placer, mi nombre es Ruthman Moreira, me siento muy honrado de estar acá, agradecer a las compañeras del CIPTI, y hoy estoy acá con mi compañero Esteban Navarro. Gracias, Ruthman. Buenas tardes, mi nombre es Esteban Navarro, hoy es un placer estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es importante, por desgracia cada vez más común. No sé si tenés el para ir pasando. ¿Estás pasando por ahí? Ahí está, gracias. Tal vez vamos a empezar con un poco de estadísticas rápidamente para dar la dimensionalidad del problema. Primero, es importante saber que es considerado un problema de salud pública mundial y es una de las principales causas de muerte entre personas jóvenes. Cada vez más este tema
Es un tema que vamos a ver en redes sociales, en programas de televisión, series de Netflix, inclusive. Primero, nuestro objetivo principal acá es reflexionar sobre la importancia de la escucha activa como herramienta de prevención. Muchas veces, cuando Luna y yo solemos también dar capacitaciones y trabajar en primeros auxilios psicológicos, y muchas veces las personas se tienden a sobreinvolucrar, digámoslo así, cuando ven una persona con ideación o con suicida. Y es bastante complicado porque cuando trabajamos primeros auxilios psicológicos le decimos a la gente hay que tener claro los objetivos. Y es preservar la vida y saber derivar, muy parecido a los primeros auxilios médicos. Aquí lo que ocupamos es que la gente también pueda tener esa capacidad de escucha de la situación, porque escuchar ideas de muerte puede generar una sobrereacción en muchas direcciones. Hay personas que puedan actuar de una forma sobrereactiva, digamos así, que llaman a todo el mundo, o puede ser que haya personas que no minimicen. Me acuerdo yo en un consultorio, llega una adolescente tal vez de 15 años. Le pregunto, ¿por qué estás aquí? Me dice, porque me metí al baño, un compañero dijo que yo quería matarme, que me estaba suicidando. Entonces los profesores en la escuela, en el colegio, aplicaron el protocolo. Y era la roja. Entonces el muchacho estaba ahí conmigo en terapia por una sobrereacción. Recuerden que la escucha activa, lo vamos a ver ahora con Bruno, no solamente escuchar o saber que se va, dirección o gesto, sino también entender qué realmente está pasando. Escuchar no es oír, decimos nosotros. Entonces, para avanzar un poco y no hacer larga esta parte, vamos a ver algunas estadísticas y registros. Algunas son actualizadas al año anterior y varían un poquito. Primero, tenemos que el promedio anual es de 400 a 450 muertes de suicidio. Y normalmente se dan el 80%, los 80% son de hombres. Y normalmente se da de 15 a 29 años en poblaciones jóvenes, por lo menos no son los números grandes. Al año muere 1 millón de personas por suicidio. Y por cada suicidio hay de 20 a 30 intentos de suicidio en el mundo. Al parecer es un fenómeno muy complejo, que por lo general es más frecuente de lo que creemos. Esto antes de la pandemia estábamos alrededor de 350 personas. Después de la pandemia ya estamos en 450. Ha crecido bastante. Y es una situación que por lo general es bastante diversa en la forma en que se ve. Este dato es un poco complicado porque esto es lo que lo toman mucho haciendo autopsias psicológicas. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Pues es muy sencillo. Las personas cuando una persona se suicida, se trata de reconstruir cómo funcionaba psicológicamente la persona. Y en el 80 al 90% de los casos se puede identificar que tiene algún tipo de trastorno o enfermedad mental, normalmente asociada a depresión o alguna cuestión más orgánica como bipolaridad, esquizofrenia, y la condición médica que más se suicida es el trastorno límite de la personalidad, que hoy por hoy sigue siendo una de las cosas más fuertes de trabajar tanto en psicoterapia como en psiquiatría. Costa Rica, la tasa, antes estaba como el 7.2, 7.1 antes de la pandemia, hoy estamos 7,5 personas por cada 1000 habitantes se suicida. Es una de las más altas que tenemos en la región, somos el segundo lugar prácticamente. Y seguimos subiendo, eso es lo más preocupante. Actualmente es la tercera causa de muertes violentas en el país. La primera son los accidentes de tránsito, que yo creo que todas las personas están habituadas a ello, o hemos visto accidentes de tránsito. Y esto es interesante porque ya vamos a empezar a ver como una especie de perfil. Normalmente la teoría psicológica o varias de las teorías de por qué la gente se suicida, en este tipo de suicidio, que es un suicidio por crisis, se asocia con que la persona se siente, por así decirlo, atrapada en un dolor y siente que no puede salir. Entonces ahí, cuando la persona siente que tiene un dolor y que no puede salir, va a tener ideación, gesto y después va a ir subiendo en la escalera del fenómeno, va después a hacer planes, y normalmente 1/3 de las personas cometen este acto bajo presencia de alcohol, es decir, las drogas pueden llegar a ser
una de las cosas más, uno de los elementos desencadenantes del acto suicida. Aquí estamos hablando de suicidios consumados. Ahora imagínense la gente que no se suicida, pero tiene conducta suicida cuando toma alcohol. El uso de drogas realmente viene a ser como un intento de salida, digámoslo así. Hay personas que quieren salir de su dolor a partir de las drogas, por eso muchas adicciones se consolidan. Entonces, el alcohol como indicador importante es esencial tomarlo en cuenta. Cuando ustedes escuchen personas, por ejemplo, que tengan ideación suicida o gesto suicida, actos que estén orientados a hacerse daño, pregúntense si está consumiendo alcohol. Yo no tengo cabello, pero a mí se me para el pelo cuando alguien me dice quiero matarme, estoy tomando alcohol, ¿verdad? De repente da mucho miedo. ¿Por qué? Porque el riesgo es inminente. Puede ser que hoy esté bien la persona, se tomara una cerveza, es que en serio, no es necesario tomarse, no sé, un six-pack, con solo una cerveza ya la persona empieza a desinhibirse y la conducta puede consolidarse. ¿Verdad? Bueno, yo no soy tan bueno con los micrófonos, ¿se dieron cuenta? ¿Es necesario que lo use? No, ¿verdad? Porque si no voy a pasar peleando para la grabación, sí. Ah, bueno, estaban estos, ¿no? Bueno, vamos a poner este más cerca. De los datos hay cosas que me parecen interesantes como para ir planteando una serie de análisis. El primero, la población joven, ¿verdad? De 15 a 29 años es el rango de edad donde hay mayor riesgo, ¿sí? Y aquí hay una variable interesante a analizar, que es la variable género. O sea, son varones entre los 15 y los 35 años la población de mayor riesgo, ¿cierto? Eso tiene que ver con factores como, no es hacer publicidad, pero hoy de hecho salió en Amelia Rueda un fragmento de una entrevista que me hicieron con respecto a la epidemia de la soledad en los hombres jóvenes, ¿verdad? Pareciera que hay un fenómeno mundial global donde los hombres a partir de la adolescencia, digamos, y la adultez joven, se está consolidando un sentido de soledad muy amplio, ¿verdad? No encuentran redes de conexión ni con su grupo de pares, no encuentran pareja, no encuentran nada de alguna manera que les contenga algunas de las situaciones de crisis, y eso llama muchísimo la atención, ¿verdad? El otro dato que yo quisiera analizar de lo que ha presentado mi compañero es el que tiene que ver con el consumo del alcohol. Voy a agregar otro. También muchos de los suicidios en personas jóvenes están relacionados con el consumo de la marihuana. Y digo alcohol y marihuana porque son drogas de fácil acceso para la población joven, ¿cierto? Porque a veces pensamos, bueno, y además el alcohol es una droga lícita, ¿cierto? De fácil consumo, etc. A veces pensamos, cuando hablamos de la relación consumo de drogas con suicidio, mucha gente piensa que hay que consumir LSD o alucinógenos o cocaína, ¿verdad? Como drogas que generan alteraciones psicomotoras y psicológicas bastante importantes, ¿verdad? Como incluso alucinaciones y delirios. Pero lo que nos está diciendo la estadística, ¿verdad? Yo no vengo aquí a satanizar nada, pero lo que nos está diciendo la estadística, ojo, que a lo mejor es lo más cotidiano lo que está funcionando como un factor de riesgo. El alcohol, la marihuana, ¿verdad? Que, insisto, no es mi función acá, pero en muchos espacios como que se banaliza, ¿verdad? Lo digo muy abiertamente, como que se banaliza el impacto que pueden tener estas drogas en un momento de crisis, ¿verdad? Mucha gente dice, no, es más, culturalmente y socialmente, probablemente los hombres que hemos sido socializados en una cuestión más hegemónica, cuando alguien está atravesando una crisis, el colectivo masculino lo que nos invita es a tomarnos unas birras o a tomarnos unos tragos, ¿verdad? Como que eso está en la cultura muy, muy instaurado, y nos estamos dando cuenta que eso puede ser un factor de riesgo muy importante, ¿verdad? Y lo señalo porque a veces creemos que son solo estas drogas que generan grandes alteraciones a nivel psicológico los que pueden tener factores de riesgo asociados al suicidio, y la estadística nos está diciendo no, es lo cotidiano, lo que está al acceso, ¿verdad? Por múltiples razones. Y bueno, Esteban ya lo señalaba, ¿verdad? El alcohol tiene como dos funciones
Yo siempre digo en broma y en serio, todos empezamos cantando y terminamos llorando, ¿verdad? Porque es una cosa de la desinhibición y luego que cumple como dos funciones, ¿verdad? Una función que desinhibe y otra que deprime el sistema nervioso. Entonces, ojo, y Esteban lo señalaba claramente, una persona en un estado de crisis puede realmente generar un nivel de riesgo importante con 1 o 2 cervezas, no necesita consumir grandes cantidades. Entonces quería como señalar esos elementos. Súper bien, gracias. Vamos a ver. El 90% de las personas que se suicidan son costarricenses y es en grandes espacios urbanos, sobre todo en las provincias, en las cabeceras de cantón. Y esto es interesante porque es un patrón que se da en otros problemas de violencia social en el país. Quiero preguntar, ¿ustedes cuál día de la semana creen que se suicida más la gente y a qué horas? Levantando la mano, tal vez, por ahí. El lunes, dicen por allá. ¿Qué más? El domingo. Sábado. Creo que le dieron en el clavo. Sábado y domingo a partir de las 4 de la tarde es cuando ocurre. Pero no solamente eso, también es cuando ocurre más violencia doméstica. Y es interesante porque hay un mapa de calor que publicó el Estado de la Nación donde así se observa. Es esa esquinita cuando la gente, bueno, no sé si ustedes saben qué hace uno un sábado y un domingo a las 4 de la tarde. Nada. Exacto, es el tiempo libre. El trabajo en ocasiones, las responsabilidades entre semana sirven como un regulador emocional para la gente. Pero cuando estás sábado, domingo en la casa, acostado, acostada, viendo al cielo raso, ahí llegan todos los pensamientos, las ideaciones, le acompañamos eso con una cerveza, terrible. Yo le decía a Ruthman que los lunes son difíciles para mí en el consultorio, porque todo lo malo pasa el sábado y el domingo en la tarde. Y efectivamente, el lunes es el WhatsApp lleno, gente en crisis, que hospitalizaron a fulano, etc. Entonces es bastante complicado cuando eso ocurre. Y hay un patrón, una ciclicidad. Hay a nivel de mes también, son 2 meses, en la transición de año y en las vacaciones de 15 días también. Entonces, esto es realmente medianamente predecible. Estamos viendo que tiene que ver, que se asocia mucho, grandemente a un género, que se asocia con consumo de alcohol o de otras drogas, que tiene que ver con estar también, bueno, los lunes es cuando están en el hospital, que tiene también que ver mucho con el método. Normalmente las personas que usan estos métodos son las que se terminan suicidando, normalmente usan combinaciones. Me tomo un veneno y me ahorco, me disparo y me tomo, bueno, me disparo, ya creo que es el último, o ¿cómo se llama? Me tomo el veneno y después me disparo. Es la combinación lo que hace que esto ocurra. Y normalmente uno de los indicadores que son más importantes es la planificación. Si ustedes ven que la persona empieza a decirles cómo, cuándo y dónde, a ella es más peligroso, porque está más articulado. Si la persona escribe una carta de despedida, eso es terriblemente peligroso. Si la persona dice el sábado a las 4 de la tarde, cuando esté solo en mi casa, ya tengo aquí no sé, este herbicida, este fungicida, y de repente aquí tengo el arma. Cuando ven ese tipo de claridad, preocúpense, es de un alto riesgo. Realmente son como 4 o 5 variables muy claras que están presentes y pueden ayudar a diferenciar un caso cuando tiene mucha intencionalidad. No sé si se verá bien acá. Estos son, imagínense, el estado civil. Yo sé que separado técnicamente no es un estado civil, sería soltero o casado, pero lo que trato de indicar acá es que son personas que no tienen vínculos de pareja. Básicamente creo que queda claro, personas con pocas redes de apoyo, en este caso no hay un vínculo de pareja. Esto eleva también, son personas que tienen hasta cierto punto un grado de soledad. No sé, Ruthman lo dijo hace un momento, la soledad creo que va a ser un tema que vamos como sociedad a cada vez reflexionar más. En Inglaterra existe el Ministerio de la Soledad, parece como una canción de Sabina tal vez, ¿verdad? Pero existe y al parecer es un problema de salud pública. La gente cada vez vive más aislada y tiene menos contacto social y conforme va envejeciendo la gente se aísla más. Esto es algo muy estudiado y el problema de no tener contacto social es que deteriora casi todos los índices en salud, aumenta la mortalidad en casi todo y yo creo que hace peor que fumar y tomar realmente.
Una persona que está aislada socialmente está en cocimiento lento, muchas de estas cosas. Incluso situaciones como depresiones, ansiedad, todas estas cosas tienden a ocurrir ante el aislamiento. Y tal vez ya antes de darle la palabra a Ruthman con la segunda parte, esto es preocupante, digamos. Como dijimos, pasa mucho en adolescencia, adultez temprana, hay una alta tasa de mortalidad masculina. Y Ruthman creo que lo dijo muy bien, ocurre como en 3 momentos, donde hay 3 saltos en la línea del tiempo, que es la adolescencia, alrededor de los 30 y en la jubilación, que son ciertamente momentos del desarrollo muy cruciales para las personas. En la adolescencia creo que todos y todas han visto aquí cómo es la adolescencia actualmente. Ahora es muy común que llegue la gente en el consultorio, me corté, y te muestran las cortadas. Al parecer es algo ya que se socializa, que se pone en estados de Instagram. Y como les digo, no hay que minimizarlo, pero normalmente detrás de estas prácticas de cutting, como lo suelen llamar, lo que hay es una condición de desregulación emocional. Y usan el cortarse para poder lidiar con digamos, el sufrir de ese momento. Y ya uno de los últimos datos preocupantes es una de las conclusiones que llegamos, es que el mayor riesgo de muerte prematura en los hombres es causado por factores evitables. Y no solo eso, sino también en mujeres, hay más mujeres que se suicidan también. Hoy por hoy el número de hombres no solo ha subido, sino también el de mujeres. Y, digámoslo de esta manera, es prevenible. Puede ocurrir y la gente en ocasiones no se da cuenta, o sobreactúa o minimiza. Y aquí está un ejemplo de los temas de la edad también. Voy a por acá. Pues, Ahí, nada más. Voy a pasar esta. Y aquí vas. sí. Bien, con respecto a los factores de riesgo, ¿verdad? Que eso es como importante. Bueno, hay diferentes factores de riesgo, pero antes de hablar de ellos, yo quisiera saber qué genera, por ejemplo, el siguiente dato que Esteban presentaba, que por cada suicidio hay 20 a 30 intentos. ¿Qué les dice ese dato? Porque ese dato, dependiendo de la óptica con el que se mire, podría ser un dato esperanzador o desesperanzador, como ustedes quieran. Pero ¿qué les dice el dato? Quisiera escuchar reacciones. Sí, compañera. En mi caso, bueno, me da precaución porque lo que tengo entendido es que la persona que ha intentado muchas veces continúa hasta que lo logra. ¿Okay? Te da una señal de precaución. Bueno, eso no es tan automático, pero sí es cierto que conforme la persona va generando mayor cantidad de intentos, el riesgo va a aumentar. ¿No? Eso sí está estudiado científicamente. ¿Qué más les dice el dato? Hagámoslo así, más global. ¿A quiénes el dato de que por cada suicidio hay 20 o 30 intentos que no se consumaron les da esperanza? A nadie. ¿No? Hay un dato de una persona que logró suicidarse, ¿cuántas veces intentó? Ah, esos también. Para que poder con el patrón de... Sí, digamos que no hay como decir, después del tercero va a ocurrir. Sí, no. ¿Verdad? Lo que sí, tal vez hay personas que lo intentan una sola vez y lo consuman. O sea, eso no es... Lo que sí está estudiado es que el nivel de riesgo aumenta porque la persona se va desensibilizando, ¿verdad? Se va perdiendo el temor a la muerte, las autorizaciones van de manera progresiva, etc. ¿A nadie le da esperanza ese dato? Podría ser. Sí, por favor. Ayúdeme con la esperanza. Podría ser que en ese proceso de intentarlo lograr tener alguna recuperación, ¿verdad? Que tuvo algún acompañamiento y no llegaron a una suicidio, sino que hubo una recuperación de la salud mental. Sí. O pasó el periodo en que se sentía muy presionado. Claro. Bien. Yo lo digo porque a veces cuando estamos hablando de estos temas nos podemos ir mucho como a lo catastrófico. Y obviamente es importante que nos preocupemos, que nos ocupemos, que analicemos las dimensiones del problema, claro, pero también es importante tener un lente de la esperanza.
Es decir, yo podría decir que hubo 31 personas que se quisieron suicidar y que solo una consumó su suicidio. Basta con una para hacer un problema de salud pública, ¿de acuerdo? Pero qué bueno que esas 30 encontraron recursos, apoyo, pudieron hablar, se conectaron con su vivencia espiritual. No sé lo que haya pasado, pero también creo que eso es importante porque a veces cuando presentamos estas estadísticas que son necesarias para comprender el fenómeno, quisiera también que pensemos en la cantidad de personas que lograron revertir, digamos, el espectro de la conducta suicida, ¿verdad? Y que no se suicidaron. ¿Sí? Eso también es importante porque eso nos coloca en un rol activo ante el fenómeno, ¿cierto? ¿Sí? Eso nos coloca en red, O sea, yo puedo ser parte de esa red, de esas 30 personas que escucharon en mí o que encontraron en mí una escucha, una red de apoyo, ¿de acuerdo? Entonces voy a pararme más por acá para no estorbar. Los factores de riesgo son una causalidad, como decía el compañero. Hay factores psicológicos, depresión, ansiedad, consumo de sustancias. Señalaba un poco esto, ¿verdad? Que no hay que pensar solo como en estas sustancias que generan grandes alteraciones, pensamos también que lo cotidiano. Sociales, porque no podemos pensar el suicidio como una cuestión de las personas que tienen un problema de salud mental. Estamos hablando de factores estructurales, ¿sí? El desempleo, ¿sí? Estamos hablando de la violencia intrafamiliar, estamos hablando del aislamiento. Cada vez que me invitan a un taller de primeros auxilios psicológicos o intervención en crisis, yo suelo compartir esta frase: una persona en crisis aislada es un factor de riesgo en sí mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una persona que está en crisis, está aislada, no puede, primero que no va a poder encontrar la ayuda prosocial, ¿verdad? El apapacho, el abrazo, la contención, pero además se va a enajenar en sus pensamientos. ¿Y cómo pensamos cuando estamos en crisis? ¿Perdón? Negativamente, catastróficamente. Entonces, ojo, porque es muy importante y a veces pasamos por alto esto que la gente se nos va bailando, ¿verdad? Se salió del chat, ya no comparte la cena navideña, no volvió a las clases de Zumba. Sabemos que algo le pasa, no ha dicho qué, pero como que ese aislamiento, sí, en momentos de crisis es muy riesgoso. Dentro de los factores sociales, yo agregaría la creciente inseguridad que tenemos en este momento en nuestro país. El costo de la vida, por ejemplo. A veces, cuando queremos individualizar mucho el problema, corremos el riesgo de obviar que hay factores estructurales que están pasando en Costa Rica que yo no dudo que tengan que ver con alguna fase del espectro de la conducta suicida, de ideación hasta el suicidio consumado, ¿cierto? ¿Cómo le pedimos, por ejemplo, a la madre jefa de hogar que no le alcanza el dinero para pagar la comida y el alquiler de la casa donde viven, que no esté en crisis? O sea, eso sería como individualizar un problema que es estructural, ¿verdad? Entonces, creo que eso es importante. Y factores culturales, por supuesto. Y aquí, dentro de los factores culturales, obviamente está el estigma de pedir ayuda, ¿verdad? La falta de espacios de expresión. Voy a decir algo que yo siento que como sociedad costarricense tenemos una deuda, sobre todo con las personas jóvenes. ¿Sí? Ahorita, las personas que ya tenemos cierta edad tuvimos mucho de una contención colectiva, del espacio comunitario, ¿verdad? La esquina del barrio, la calle de la amargura, la plaza de deportes. Los chicos y las chicas más jóvenes en este momento no están teniendo esos espacios. Entonces es como una paradoja, porque tienen 5.000 amigos en las redes sociales y hay una hiperconexión, pero es una vacía de contenido afectivo y emocional. Y es mucho, y están muy presionados y presionadas a mostrar como una vida enteramente feliz, ¿verdad? Y ya nos conectamos sobre algunas cuestiones que están asociadas como sociedad. La tristeza ha venido perdiendo un sentido político, ¿verdad? Es decir, nadie tiene derecho a estar triste.
por eso hay que mostrarnos siempre alegres y eso. Incluso en algunos momentos también he compartido que ya empezamos a escuchar, sin que esto haya tenido, digamos, todavía un respaldo científico o de la comunidad científica, conceptos como depresión sonriente. ¿Han escuchado? ¿Sí? ¿Quién ha escuchado depresión sonriente? Miguel, ¿puedes contar? Básicamente lo que he escuchado sobre depresión sonriente es esta parte de la vivencia, de la pérdida del sentido, básicamente no encontrar un sentido de la existencia misma, y sin embargo la persona lucha contra ese sentimiento a través de actitudes positivas, a través de sonrisas, a través de decirle a las personas que se encuentra bien, cuando en realidad todo en su mundo está completamente saludo. Gracias, Miguel. La depresión sonriente se está diciendo que hay personas en situación de crisis emocionales, pero que no le vemos como típicamente vemos una persona en condición de crisis, ¿verdad? En un estado de vulnerabilidad. No, va al trabajo 8 horas, además trabaja más, ¿sí? Porque a lo mejor el trabajo es una forma de gestionar esa crisis existencial. Por ahí van a escuchar depresión sonriente, depresión encubierta, ¿sí? Que son términos que nos vienen diciendo que hay cuestiones de la cultura que están influenciando en el estigma de esta realidad. Incluso hay unos estudiantes de psicología que están haciendo algo muy interesante de cómo hay factores culturales que influyen en esto. Y un poco analizábamos, por ejemplo, el concepto de pura vida. ¿Qué implica para las personas costarricenses ser pura vida o estar pura vida? Como que hay un código cultural muy arraigado acá en nuestro país de ¿vos cómo estás? ¿Cómo estamos hoy? Pura vida, ¿cierto? Entonces también cómo vivirse en esa pura vida también puede ser una cuestión cultural donde haya una represión, ¿verdad?, de esos aspectos de mayor tristeza, de mayor aislamiento, de mayor soledad, que se conjugan, por supuesto, ¿verdad? No podemos decir que es una sola causa, que se conjugan y que siguen siendo factores de riesgo. Bien, hablemos de factores protectores, que eso me gusta mucho, porque también, y el primero que está ahí, ¿lo ven? Allá arriba dice acceso oportunos a servicios de salud mental. Voy a decir algo que es como disparar en el pie. El acceso a servicios de salud mental especializados en Costa Rica es un lujo. Es un lujo. ¿Cuántas personas pueden sacar, ¿verdad?, de su presupuesto individual o familiar para pagar un servicio de salud mental especializado? ¿Sí? Y cuando llegan acá a la caja, el sistema, según tengo entendido, personas que tienen que recurrir a sus servicios son bastante deficientes. Sí. Porque son muy esporádicos, los turnos, porque no les dan seguimiento con la misma persona, o sea, ese es el protocolo que tiene la caja. Entonces, o sea, si es que logran llegar ahí, ¿verdad? Sí, eso es importante, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Yo voy a defender a las personas, colegas de la caja y a los médicos, a los psiquiatras, porque creo que no se trata del sistema, no de las personas. Esas personas viven muy frustradas, viven con mucho dolor, muchas veces de no poder dar una atención integral, ¿verdad? Y por eso que voy a atender a Graciela y le voy a dar cita en 2 meses. ¿Sí? 15 minutos. 15 minutos, ajá, además 15 minutos y, ¿verdad? Y tómese este y váyase. Entonces, yo sí quisiera, porque también quisiera como que vayamos hacia la preocupación, pero también a la esperanza, ¿cierto? Vean, con respecto a esto, hay en Costa Rica un fenómeno bastante interesante. Desde la sociedad civil, llámese fundaciones, ONGs, asociaciones, como le queramos llamar, hay una respuesta muy interesante, ¿sí?, en el tema de salud mental, que sobre todo se ha aumentado la oferta de servicios de la pandemia para acá, digamos, el lavado del sombrero, rescatando aspectos positivos de la pandemia. Entonces, por ejemplo, bueno, lástima que estamos grabando, porque si no les hubiera dicho algo así como, si ustedes lo repiten, yo digo que no es cierto, nunca lo digo. Pero
digamos, por ejemplo, a veces a mí me resuelve más en una situación de crisis conectar a esta persona con uno de esos servicios, ¿verdad? Fundación Amy, Fundación Mar Azul, Agotar, la línea de apoyo del Instituto Wayne, ¿sí? Que me resuelve más en inmediato por la mística de las personas que están ahí, ¿verdad? Porque no están institucionalizados sus servicios, entonces no siguen una lógica burocrática. Entonces creo que eso es importante, y si ustedes están acá es porque les interesa el tema. Yo los voy a invitar a dos cosas. La primera es que las compañeras de OBS tienen un directorio de servicios de salud mental. Ustedes se meten, ponen ahí Google, OBS, directorio de contactos sobre atención a salud mental, una cosa así, y van a encontrar recursos que tenemos dentro de la U, pero que también tenemos fuera de la U, desde líneas telefónicas, grupos de apoyo, organizaciones, atención psicológica a bajo costo, atención psicológica gratuita. Y si alguien así es bien pilas con el uso de la tecnología, me gustaría que googlee la siguiente frase: dame una mano CR. A ver quién, la mente más rápido. ¿Me avisan si alguien encuentra? ¿Ya? Sí. ¿Ok? ¿Qué encontraste ahí? Ahí lo que hay es, bueno, un sitio, ¿verdad? Ajá. Lo que hay es un sitio, y si ingresamos ahí, donde encuentran números telefónicos institucionales donde las personas pueden acceder al servicio. Entonces, digamos que es relativamente fácil poder encontrar un espacio para una persona en crisis. Vean qué interesante. Eso es un trabajo que es una colega que se llama Nipino, que es estudiante de psicología. Ya va a presentar su trabajo final de graduación, que de hecho lo van a ver aquí en la U, porque ella está creando como estrategias y una campaña de atención de la salud mental en línea para la universidad, con la OBS. Pero antes ella había creado este directorio. Estos dos directorios se complementan. Quiero preguntar algo. ¿Quiénes de aquí saben que el Colegio de Profesionales en Psicología en Costa Rica tiene una línea 800? ¿A eso sí lo sabían? ¿Quiénes no lo sabían? Todo el mundo. Bastante gente. Es el 800, aquí estoy sin la U, acá estoy. ¿Sí? Es una línea gratuita, es 800, ni siquiera la persona va a incurrir en un gasto. Es una línea que salva vidas, ¿cierto? Entonces es importante ir coleccionando. ¿Quiénes de aquí sabemos que en la U hay un protocolo de atención de riesgo suicida? Poquitas manos, ¿eh? ¿Cuál es el número de emergencias psicológicas? Okay. ¿Ah? Gracias. 2511 49. es el mismo. Por ejemplo, si yo digo, ¿quiénes de aquí saben cuál es el número donde podría llamar una persona adolescente que está en riesgo? Yo sé que Mel tiene algo, pero no. Ajá, gracias. Sí, sí, muy bien, muy bien. Empieza con 11. ¿Vale? El 1147. Vean, tenemos una responsabilidad de hacer con eso. A veces es muy fácil perderse como en la parte más catastrófica y eso no nos permite ver la responsabilidad que tenemos. Si bien vean que el acceso oportuno a servicios de salud mental es un factor protector y no siempre este acceso va a ser a través de lo institucional. ¿Sí? Muchas veces más bien son estas ONGs, estas iniciativas que trabajan con las uñas, con mística, las que nos pueden dar respuesta. Rápidamente, no hay salud sin salud mental. Del 100% del presupuesto nacional en salud, solo el 3% se dedica a salud mental. Y de ese 3%, el 1,5% se dedica a internamientos. Es decir, estamos en un sistema totalmente que atiende la crisis ya en su peor momento. Y para mí esto es importante por lo que dice Ruthman, acceso oportuno, es en el momento. Ya después con todo, ¿verdad? ¿Ya para qué? Ya cuando el daño ya está hecho, ya cuando lo que tenemos que es afrontar las consecuencias. Muy bien.
Ok, otro de los factores protectores que se ha encontrado, bueno, obviamente la red de apoyo familiar y comunitario. Aquí yo decía, tenemos una deuda, sobre todo con los espacios comunitarios para las personas jóvenes. Cada vez están más encerrados en sus casas. Probablemente hubo una generación que íbamos caminando, en bicicleta a la escuela, o nos juntábamos 3 o 4, íbamos conversando. Eso ya no pasa, ¿sí? Los chicos y las chicas a 500 metros, la escuela está en su casa, el colegio va en una buseta por temas de seguridad, entonces los espacios de interacción se van reduciendo. Obviamente necesitamos apuntar a la prevención, trabajo en escuelas y colegios, sobre la gestión emocional, ¿verdad? La escucha empática, el acompañamiento cercano, que también son factores protectores, ¿sí? Que podemos encontrar fácilmente, pero insisto, todo esto, si no tiene una mirada situada en lo estructural, es complejo, ¿no? O sea, si el costo de la vida sigue aumentando, si la inseguridad sigue aumentando, estos factores protectores no van a ser suficientes. Esto tiene que ver incluso con una política de Estado con respecto a los criterios, digamos, socioeconómicos. Sí. A veces cuesta tener esa parte, de la esperanza queda un poquito corta, ¿verdad? Cuando uno ve, discúlpenme, gobiernos como el actual, donde cada vez las políticas con nivel educativo, es como que van aprisionando más a la población. Entonces, qué difícil vislumbrar eso cuando se siente como que no hay un verdadero deseo de que la gente permanezca. Sí, es complejísimo, ¿verdad? Por eso decimos que es de manera complicada. Claro, total. Tal vez, no sé cómo vamos de tiempo, lo hablo mucho, me van haciendo señas. 15 minutos, 15 minutos, sí. Ok, gracias a la compañera por esa reflexión. Por eso es que algo que hemos intentado hacer es que podamos comprender que todas las escuchas son valiosas. Si bien es cierto, necesitamos seguir generando espacios para que los y las profesionales en psicología estén en los colegios, que estamos en ahorita, digamos, ¿verdad? Creo que alguien había presentado un dato de que en Costa Rica, en el sistema educativo, había una persona profesional en psicología por cada 7.000 estudiantes. Es una locura, digamos, ¿verdad? Si bien es cierto, hay que seguir habiendo dispositivos que sean cercanos, que sean especializados, que sean de fácil acceso a la población, es importante entender que todos y todas las personas que están hoy acá somos también un factor protector. La escucha que yo pueda brindar en un momento oportuno es una escucha importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aunque se diga que no, 8 de cada 10 personas que se suicidan expresaron señales previas. Y a veces esas señales pueden ser muy explícitas o muy sutiles. Pero voy a dar un ejemplo. Es que cada vez que hablaba de la muerte lo hacía como un chiste. Después uno se pregunta, ¿es lógico que todos los chistes sean sobre la muerte? ¿No? O sea, habría algo que preguntarse. Voy a decir algo. Siempre estaba contento. Ustedes ven las noticias, ¿cómo? Si esa persona siempre estaba contenta. Bueno, a mí me llamaría mucho la atención que alguien siempre esté contento. ¿Sí? Que sería al menos sospechoso. ¿Sí? O siempre está enojado, o siempre estaba enojado. O sea, esa rigidez emocional, ¿verdad?, que a veces vemos en las personas son señales que pasamos de largo. Por eso es importante fortalecer los espacios de escucha activa, donde se permite validar emociones. Validar emociones no es validar conductas de riesgo, ni validar ideas asociadas al suicidio, de la ideación suicida, pero sí validar, bueno, es válido sentir dolor, es válido sentir esa tristeza, es válido no saber qué hacer, ¿sí? La escucha activa también permite detectar señales de riesgo.
¿Por qué? Porque cuando nos animamos a preguntar abiertamente sobre el tema, mucha gente tiene la idea errónea de que si pregunto es como ponerle la idea a la persona en su cabeza. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. El poder hablar más bien nos permite detectar señales de vida, ¿cierto? Por ejemplo, Esteban decía el cómo, el cuándo y el dónde. ¿Sí? Entonces, Ustedes de riesgo, antes en las cifras que mostraron había más cantidad de hombres que mujeres. Sí. Eso, ¿qué incide en género? Tal vez respondo rápido. Esto es a nivel mundial. Normalmente van a ver ustedes que en todo el mundo hay esa brecha, es una brecha de género. Normalmente cuando un hombre trata de suicidarse utiliza métodos más violentos y más efectivos que una mujer. Tiene que ver con la elección del método, pero también hay otros componentes. Por ejemplo, que tiene que ver con la misma socialización de género. Por ejemplo, el autocuidado. Ustedes que trabajan en temas de salud, ustedes han visto que el pabellón de hombres es diferente al pabellón de mujeres, ¿verdad? Normalmente el pabellón de hombres, aunque tengan la misma condición, siguen menos el tratamiento, quieren salir más rápido, hay una dificultad para el autocuido en los hombres. Entonces, claro, van a llegar mucho peor y van a llegar más deteriorados y van a buscar ayuda hasta que o no buscan o se las busca un tercero. Eso es uno de los componentes más interesantes porque nosotros decimos que hay una brecha en salud y que la brecha es masculina. Duplicamos cáncer gástrico, duplicamos cáncer de pulmón los hombres, morimos de 5 a 10 años antes. También tenemos una condición en donde las ITS, las infecciones de transmisión sexual, alrededor del 80% de las personas con gonorrea son hombres. Por cada mujer con VIH hay 6 hombres con VIH. Y nosotros en este país tenemos la ley de salud masculina, que ahora el 7 de julio se celebra. Pero el Estado no ha querido hacer políticas públicas, a pesar de que tiene un transitorio de 6 meses que no quiso hacer. Y al parecer hablando del gobierno, ¿verdad? El mismo ministerio de aquella época negó y no quiso hacer la política pública, aunque era ley del Estado. Y hubiéramos sido uno de los primeros países en el mundo de tener una política en salud tratando de atender la brecha en salud para los hombres. Entonces estamos en una situación bastante compleja que tenemos que hacer bastante activismo para visibilizar eso. Yo siempre le digo a la gente, trabajar estos temas no es estar en contra de las mujeres. Son seres humanos que también tienen una brecha y que no es culpa de las mujeres tampoco. Somos los mismos hombres que tenemos que hacernos cargo de nuestro cuidado y empezar a reflexionar sobre estas cosas. Pero bueno, tenemos la oportunidad todavía, no sé, hacer una manifestación, quemar llantas, no sé, tenemos que hacer algo. El 1 de junio, Día Nacional de Salud Masculina, por decreto, pero en realidad es un decreto. Creo que los compañeros, no sé si hay más que nada. A la compañera. Gracias. Hay datos acerca del suicidio en la niñez o intentos de suicidio en la niñez, porque he visto otros casos de cerca a nivel nacional, ¿cómo quieres saber eso? Y dos, en cuanto al tema de la escucha, sí, ¿verdad? Pues a veces uno, aparte de la persona que quiere escuchar, tiene toda la buena intención, pero a veces no sabe cómo abordar el tema, ¿verdad? Voy a referir, bueno, si quieres, rápidamente con los datos y si quieres a la otra parte. Los datos que tienen acá son del anuario del Poder Judicial, son datos de suicidio consumado. También está este autor, que yo creo que es un libro recomendadísimo, que lo resumió bastante, Aguilar Arroyo, El suicidio en Costa Rica se llama, salió en diciembre del año pasado, está bastante actualizado. El mayor problema que tenemos es el subregistro, porque solo registramos la gente que se suicida. Yo estoy casi seguro que este fenómeno, sobre todo conductas autolíticas, gestos suicidas en niños, estoy casi seguro que está aumentando montones, ¿verdad? No tengo evidencia, pero lo he visto mucho en la consulta. Estoy claro que si empezamos a registrarlo sería bastante alarmante, pero sí, no disponemos hasta el momento, no he encontrado en lo personal. La otra cosa que yo quisiera brevemente referirme es con respecto a lo que decís. Bueno, de paso les voy a invitar, porque la Escuela de Psicología se llama Proyecto de Educación Continua, y en octubre voy a pasarle la información a las compañeras del sitio para que también lo suban, para que puedan
En octubre vamos a ver un taller de primeros auxilios psicológicos a través de la plataforma Zoom, donde obviamente vamos a utilizar algunas de estas cuestiones, sobre todo cómo hacer los PAP, que la escucha empática, porque dijiste algo, uno de los principales errores que se comete es que la gente lo que utiliza es lo que nosotros llamamos la deseabilidad social. ¿Verdad? ¿Qué es la deseabilidad social? ¿Cómo usted está bonita con esos pensamientos? Dele gracias a Dios que a usted lo que se le murió fue el perro y no su papá, porque cada niño trae un bol de pala, y eso está muy bien intencionado, pero evidentemente eso no alivia, bloquea la expresión de las personas. A veces el mejor recurso es que una escucha respetuosa, ¿verdad? Una escucha respetuosa, ayudarle a la persona a enlazarse por recursos de ayuda profesional, ¿verdad? Que es como importante. A veces es que estamos muy angustiados en qué le voy a decir a la persona. Yo prefiero que nos angustiemos en cómo la voy a escuchar. ¿Sí? Yo quiero que hoy salgamos más bien con esa idea. ¿Cómo le voy a escuchar? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo a mano? ¿Qué recursos? Mira, ¿sí? Ser responsable con ese botiquín, ¿no? Que se vaya nutriendo. Porque a veces, por querer decirle algo a la persona, más bien bloqueo. ¿Sí? Porque se imaginen que me esté doliendo mucho algo y que lo que el compañero que va a hablar me diga es algo así como: ¿cómo está sufriendo usted por eso? Hay demasiados peces en el mar, vamos a echarnos una birra. Hasta ahí llegué. Compañero. 5 minutos. Sí, 5 minutos. Ahora que usted hablaba sobre la importancia de la escucha, me parece que en ocasiones, respecto al género masculino, incluso hay hasta una expresión que se llama el silencio masculino. Y si quisiera que usted lo aborde, porque el silencio masculino tiene que ver con esa incapacidad de expresarse para no generar ningún inconveniente, por decirlo así, para no tener problemas. Entonces, quiero abordar nosotros. Sí, gracias. Nos quedan 5 minutos. En un minuto voy a decir que hay un autor que se llama Luis Bonino. Luis Bonino ha trabajado mucho esa categoría del malestar masculino, el silencio masculino, la coraza emocional en los hombres, que básicamente lo que dice es que por un encargo de la sociedad machista, a los hombres las emociones asociadas a la tristeza, al miedo, todo lo que podamos identificar como emociones vulnerables serían reprimidas. ¿Sí? Que lo que se le ha reforzado es como el enojo, la valentía, el coraje, pero que el dolor, la tristeza, eso se ha cercenado y se hace desde edades muy tempranas, desde la frase del niño que se cae y se le dice: los hombres no lloran. Desde ahí se empieza a crear una coraza emocional. Esta es la categoría que se utiliza en estudios de varones y masculinidades para llamar eso, a ese fenómeno del silencio masculino, que pasa por dos cosas, ¿verdad? Una, la creencia de que para qué contar mis problemas si nadie me ayuda a resolverlos, eso me toca a mí, porque además los hombres resolvemos problemas. Y la otra, que tiene que ver con yo soy la cabeza de la familia, ¿cómo le voy a contar yo a la gente que estoy mal? ¿Verdad? No les puedo contar porque les voy a cargar con problemas que no sé cómo van a enfrentar. ¿Sí? Entonces, hay todo un tema y por eso, bueno, la exposición de hoy no es sobre eso, pero digamos, ¿cuántas personas de aquí saben que hay una línea de apoyo para hombres en Costa Rica? Hay varias, qué bueno. Bueno, esta línea tiene 20 años y todavía ni el 25% sabemos que existe. Se reciben como 30 llamadas diarias, llaman también mujeres, aunque sea una línea de apoyo para hombres, llaman mujeres, que casi siempre, decía Esteban, son las que empiezan a llegar a esos factores de riesgo, esas condiciones, porque yo estoy con la coraza, ¿verdad? Estoy ahí, entonces es que vean que mi hermano está separado y se metió en un cuarto y no sale, ¿cómo hago para ayudar? Son ellas las que empiezan a dar esa voz y alerta muchas veces, ¿de acuerdo? Pero bueno, como decía Esteban, es un trabajo que tenemos que hacer. Rápidamente hay algunas señales de alerta, ¿verdad? Que ya hemos conversado mucho, sobre todo cuando la persona empieza a tener muchos comentarios sobre muerte, desesperanza. A veces la ideación suicida no es me quiero matar, a veces es me quiero morir. Ahí empezó. O de por sí mañana, si ahora que hay tanta ballería, si me parte un rayo, nada se pierde. La persona está diciendo que se está haciendo daño, pero ya hay
¿verdad? Ahí está puesto el tema de la muerte como una posible solución ante las situaciones de crisis. Cambios drásticos en la conducta o el ánimo. Bueno, eso no es una clase de psicología, pero hay algo que es importante. Hay que prestar atención cuando alguien está en una crisis muy severa, ¿verdad? Casi diciendo de por sí la vida no tiene sentido y al día siguiente usted le ve que se quiere comer el mundo. Eso no es, vamos a ver, eso no es un factor protector, eso más bien es un factor de riesgo, esos cambios drásticos, ¿sí? Porque a veces están más conectadas con ya sé que si digo que estoy triste, ya sé que si digo que me quiero matar, ya sé que si digo tal cosa la gente me va a ayudar, entonces empiezo a callar o cambiar, ¿sí? Entonces hay personas que ustedes escuchan, pero ¿cómo si estuvo bailando en la fiesta? Claro, estaba muy deprimido, pero las últimas semanas le vimos muy bien. Bueno, eso tiene un error. Incluso hay personas que se suicidan después de vivir un encuentro religioso, espiritual, porque encuentran ahí como una conciliación con su ser superior, ¿verdad? Entonces es como una paradoja, ¿cierto? Pues ya no están como atrapados en esa ambivalencia de que si me voy o no, me tengan que ir, y los valores más asociados a la espiritual o lo religioso. Lo dijimos, el aislamiento social y regalar pertenencias o despedirse. Se han identificado, sobre todo en las redes sociales, mucha gente haciendo despedidas. ¿Sí? Y eso, algunas personas que han prestado más atención se han dado cuenta. Nunca publicaba fotos de su infancia, y todas las semanas. Qué bonito cuando yo crecí en Argentina. Los mangos de Orotina, qué ricos. ¿Verdad? Este tipo de cosas que son señales que a veces no tenemos tan claras. Como recomendaciones, por supuesto, hablar abiertamente del suicidio no lo provoca la teoría. Por decir, ¿has pensado en hacerte daño? ¿Has pensado en matar? ¿Sí? ¿Te sentís mal? Eso no provoca nada, más bien lo previene, la posibilidad de que esa persona rompa ese silencio, ¿sí? Necesitamos seguir capacitando en el sector de educación, familias, la comunidad, sobre el tema, sobre cómo hacemos acompañamiento empático, promover campañas nacionales para normalizar, entre comillas, romper ese estigma, ¿verdad? Que son las personas que tienen una grave condición en su salud mental, son personas que necesitan apoyo. Creo que todos y todas acá, en un momento de crisis, ocupamos ese apoyo. Y lo que decía, todavía nos falta mucho como posicionar esto de la línea de apoyo inmediato. Las personas que me conocen saben hasta el cansancio que yo todos los días que puedo hablo de eso. Usted sabe que hay una línea 1147, usted sabe que en la U tenemos, ¿verdad? Usted sabe que es tal cosa, que el colegio de profesionales de psicología, eso salva vidas, ¿sí? Y a veces son recursos que están y que no les prestamos tanta atención. ¿No? Listo. Dale. Bueno, para terminar con algunas conclusiones, el suicidio es prevenible, siempre lo es. Exceptuando ciertas condiciones muy particulares, pero aquí en Costa Rica casi no lo vivimos, como el suicidio que se da en el terrorismo u otros tipos de cosas, ese no aplica tanto, ese sí que no es prevenible, pero en este caso sí. La escucha activa salva vidas, todas las personas podemos ser parte de la red de apoyo, eso es importante. En ocasiones estar ahí al frente en el momento adecuado es todo lo que se necesita. Y no, eso no solo es un trabajo de profesionales en salud, yo creo que es de todas las personas haciendo este tejido y este lazo social. Aquí les dejamos la bibliografía. Gracias. Si alguna tiene otra consulta o alguna intervención, se los agradecemos sinceramente. En alguna ocasión estábamos, si no me equivoco, el señor se llama Renato Casas, que trabaja en este tiempo, y él, fortaleciendo la idea de
colectiva y una escucha respetuosa. A mí me impresionó mucho como decía, uno cuando está en un momento de crisis lo que necesita es ser escuchado, no que te resuelvan. Gracias, gracias. Nadie nos resuelve, nadie lo puede resolver, pero el hecho de ser escuchado, escuchada, ya te da otra energía, ya te da más claridad para pensar las cosas, etc. Y también, ahora que veían los factores protectores, yo pensaba, qué importante, qué necesario, porque es como cosas externas que no siempre se cuenta con ello. Pero qué importante incentivar toda la fortaleza interior. Yo sé que suena como mucha quimera en un mundo donde todo es como exterior, el afuera, ¿verdad? Claro. Pero qué importante esa parte interior y cómo fortalecerla, porque no siempre vamos a tener los medios ideales. Y ahora que usted decía de momentos difíciles, recuerdo que mi mejor amigo en un momento difícil para mí, él me dijo, mire, ¿y cómo puedo yo ayudar? Y para mí esas palabras fueron de ver que de verdad la otra persona le importas, que quizá no sabe, pero te está tomando en cuenta y saber que vos sos la experta en tu propia vida. Claro, lindísimo. De hecho, yo siempre digo que este acompañamiento emocional, hay que estar muy claro que la persona va a seguir en crisis, que no se trata de, no se puede además sacar a la persona de la crisis, sino que tiene que ver con tres grandes objetivos: escuchar y acompañar empáticamente, hacerle sentir a la persona que lo que dice es digno de respeto, que es digno de atención, valorar, bueno, valoremos qué podemos hacer y orientar. Y a veces esa valoración pasa mucho. A ver, yo siento que es más valioso decirle a la persona qué puedo hacer por usted en este momento que decirle, usted tranquila que todo va a estar bien. Eso no va a funcionar. O no sé, yo sé que no hay malas intenciones en eso, pero estamos condicionados socialmente para utilizar mucho la deshabilidad. Ahora tenés un angelito en el cielo. Yo sé que es una linda intención, pero hay que estar ahí para sentir el dolor que se siente. A lo mejor sería mejor decir estoy acá contigo, lo que necesites. ¿Sí? Pero creo que hay mucha angustia depositada en qué le voy a decir a la persona. Estamos, ¿verdad? Esa es la angustia. ¿Qué le digo? Yo digo, cambiemos, preocupémonos más sobre cómo la vamos a escuchar. Entonces, bueno, por ahí les va a llegar la invitación, ojalá que si están interesados o interesadas puedan meterse. Son dos mañanitas lo que trabajamos en el taller. Y bueno, no sé si hay algo más. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces muchísimas gracias a nuestros distinguidos invitados, al licenciado Ronald Moreira y al máster Esteban Navarro. Muchísimas gracias por la intervención del día de hoy. Hacemos extensivo el agradecimiento por la participación activa y reflexiva de cada uno de ustedes. Su presencia y apertura al diálogo son fundamentales para seguir construyendo espacios universitarios comprometidos con el bienestar emocional, la prevención del suicidio y el fortalecimiento de nuestras redes de apoyo.